Como acabamos de leer, Filemón tiene tan solo 25 versículos, ¿sí? La carta es la más corta de todas las epístolas de Pablo, es la única que es dirigida a un individuo durante el encarcelamiento en Roma. O sea, de las cartas de la cárcel o del encarcelamiento de Pablo, que eran 4, esta es la única que es personal. Y aunque no desarrolla grandes doctrinas como lo hace Colosenses, Efesios, trata un tema esencial en la vida, que es el perdón entre hermanos. El tema del perdón es un tema profundo, con implicaciones severas en aquellos que no son capaces de perdonar. En la actualidad, en nuestra sociedad, gran parte del sufrimiento humano se busca explicar exclusivamente en términos psicológicos, bajo la etiqueta de enfermedad mental, de un problema psicológico, especialmente en grandes ciudades, cuando hay problemas sin resolver, tienden a buscar respuesta en psicólogos, ¿sí? Sin embargo, ya desde 1970 hay un pastor y consejero llamado Jane Adams, que tiene un libro que en la traducción al español es Capacitados para Orientar. Es muy recomendable si lo quieren leer, a mí me ha servido mucho. Y él abre un debate profundo en este tema. Este pastor observó que muchas personas que eran diagnosticadas como enfermos mentales no estaban realmente enfermos en un sentido médico, sino que sufrían problemas espirituales, morales no resueltos, la culpa, la amargura, la ira, la idolatría del corazón, pero por sobre todas las cosas, la raíz de todo era la falta de perdón. Y es verdad, como también este libro lo expresa, hay casos genuinos de personas que tienen una enfermedad psiquiátrica, que la causa es fisiológica, ¿sí? Es médico y requieren cierta medicación, eso es cierto, ¿sí? La consejería bíblica no busca negar esta realidad, pero busca poder separar entre lo que es un problema de salud, ¿sí? Con los que son pecadores, ¿sí? Los enfermos de los pecadores, busca separarlos. Una cosa no quita la otra. Y este hombre habla de 3 verdades fundamentales que hay que tener en cuenta, de que el ser humano fue creado a imagen de Dios y es responsable delante de Él. En segundo lugar, el pecado trastorna la mente, la voluntad, las emociones, y el Evangelio de Cristo provee perdón, reconciliación y transformación real. De este modo, muchas de las personas que son diagnosticadas como enfermos mentales no son en esencia enfermos hablando desde el punto de vista médico, sino más bien espiritual. Básicamente, problema de pecado. Y como dijimos, uno de los más comunes, la falta de perdón, es aquello que esclaviza el corazón, que produce amargura, ansiedad, síntomas que son semejantes a lo que llamamos locura. Por lo tanto, la verdad, si este es el problema, la solución no puede ser algo humano, no pueden ser técnicas humanas las que resuelvan este problema espiritual. La única manera no es negando, sino confrontando con la palabra, ¿sí? Confrontando con el pecado, ofreciendo el perdón y enseñando a perdonar. Este hombre, este pastor hizo una tesis o una prueba en un loquero, ¿sí? En un psiquiátrico, ¿sí? Y observó que muchos pacientes, al ser confrontados con los pecados, al ser llamados al arrepentimiento, hallaron paz, pudieron perdonar y ser perdonados, y muchas de estas personas diagnosticadas como locos fueron sanos, fueron declarados personas normales, luego de ser confrontadas con sus pecados y pudiendo perdonar, ¿sí? Por lo tanto, no es algo menor la falta de perdón. Pablo quiere asegurarse de que no haya ninguna raíz de amargura ni falta de perdón entre hermanos. Por eso esta carta, y en este punto la carta a Filemón se convierte en un ejemplo vivo, en un ejemplo práctico. Pablo está intercediendo por Onésimo, para recordar, fue un esclavo fugitivo que había fallado a su amo. Onésimo huye, posiblemente en esa huida robó cosas a su amo, por lo que leímos en la carta. Humanamente y legalmente, por el solo hecho de huir,
Filemón, el amo, tenía todo el derecho de castigarlo. Por otro lado, no hay evidencia de que Filemón haya maltratado a Onésimo en el pasado, no hay ninguna crítica, Pablo no le recalca nada, Onésimo no dice nada tampoco, ¿sí? Entonces, no fue por mal amo. Es más, muchos esclavos pasaban bien la esclavitud, ¿sí? La esclavitud era parte central del Imperio Romano, ¿sí? Hasta 1/3 de la población eran esclavos. Y aunque la esclavitud a lo largo de los tiempos llegó a ser una institución injusta, algo denigrante, en el contexto romano muchos esclavos estaban hasta en mejores condiciones materiales que hombres que eran libres pero pobres. Muchos esclavos tenían asegurado alimento, vestido, techo, podían estudiar, muchos estudiaban y eran doctores, tenían profesiones, eran maestros, músicos, contadores, artistas. Había posibilidad de obtener libertad por la compra propia, con la decisión del amo, por un testamento también. Tenían en algunos casos la relación del amo y del esclavo era sumamente cercana y familiar, muchos no querían la libertad. Es verdad que habían casos de abusos, por eso Pablo trata de que no haya un abuso de autoridad, ni en el matrimonio, ni en la paternidad, ni en los jefes, podemos decir, o amos. Los esclavos eran considerados como propiedad, no personas con derecho, podían ser vendidos, castigados cruelmente o ejecutados, no tenían derechos legales para casarse ni autoridad sobre su vida, vivían bajo la autoridad absoluta, sus amos en la parte negativa. Y el Nuevo Testamento no condena directamente a la esclavitud, ni llama una revolución social. Imagínense lo que hubiese sido si Pablo hubiese llamado a todos los esclavos a rebelarse contra sus amos. Sería un caos. Pero fíjense cómo el Evangelio siembra la semilla de la libertad y regula la relación entre amos y esclavos. Y esa relación llega a generarse en el futuro, cuando hay un abuso, cuando la esclavitud se excedió de los límites y no es lo que era acá. En los años donde fue la abolición de la esclavitud era otra cosa, mucho más atroz, pero el Evangelio, la palabra sembrada, esa semilla del Evangelio, pudo generar la abolición de la esclavitud, pero desde adentro, ¿sí? Entonces, Onésimo, en su huida, él se topa con Pablo en la cárcel donde conoce a Cristo, ¿sí? Él huye, pero él se topa con Pablo, conoce a Cristo y se convierte en colaborador de Pablo. Y ahora Pablo lo está enviando de regreso a Filemón, junto con Tíquico, quien llevaba la carta. Y el tema central de la carta de Pablo es el perdón. Pablo lo exhorta a recibirlo ya no como esclavo, sino como un hermano, ¿sí? Como dice el versículo 16. En otras palabras, lo está llamando a perdonar. No a un simple esclavo, sino a un hermano. Y con esto Pablo no es que está pidiendo la libertad a Onésimo, en ningún momento le dice que lo deje libre. Está llamando al perdón, ¿sí? Se lo está llamando a que pueda perdonar por la grave falta que hizo Onésimo, de huir de su amo, de robarle, de defraudarle, ¿sí? Entonces Pablo, ¿qué es lo que hace en esta ocasión? Pablo está apelando al carácter de alguien que fue perdonado por Dios. Y lo llama a perdonar. Por lo tanto, este breve libro de Filemón nos enseña que el Evangelio transforma las relaciones más tensas y más quebradas, ¿sí? Fíjense, llega a restaurar la relación entre un amo y un esclavo, de un esclavo que traicionó a su amo, que lo robó, que fue un ladrón, que fue una persona desleal, una persona que no merece ningún grado de misericordia. Pero también la carta nos muestra que el perdón no es opcional, sino que es una respuesta natural de aquellos que han sido perdonados. Pablo nos lo da como una opción. Pablo está asumiendo que Filemón es alguien que ha sido perdonado por Dios y lo está llamando a perdonar. Y la verdadera sanidad espiritual, la verdadera sanidad emocional, es cuando nosotros dejamos la amargura y podemos extender esa misma gracia que recibimos. Por eso el mensaje esta noche es el carácter espiritual de quienes perdonan, ¿sí?
o el carácter espiritual de quien perdona. Y vamos a centrarnos en los primeros 7 versículos, básicamente. Como ya leímos, vamos a ir viéndolo por parte, ¿sí? De por sí Pablo es de gran estima en el cristianismo. Hoy las personas, los cristianos, podemos estimar, fíjense aún más en aquel entonces, un importante apóstol, una persona que tenía una influencia muy grande, su pasión, su carácter, era alguien que era digno de imitar. Y para Filemón era aún mucho más importante que para cualquier otro. Pablo fue quien lo guió a Filemón al arrepentimiento, a Cristo, ¿sí? Imaginen Filemón recibiendo la carta de Pablo, qué privilegio. Una carta personal del apóstol. Timoteo, Tito tuvieron esa dicha, pero Filemón, ¿sí? Teniendo esta dicha de recibir una carta. Filemón no era pastor, no era maestro, era un comerciante exitoso y recibe la carta de Pablo. Y Pablo, estando en prisión, le escribe, como vemos en el versículo 1, ¿sí? Pablo dice prisionero de Jesucristo. Pablo no se considera prisionero de Roma, Pablo se considera prisionero de Cristo porque por causa de Cristo él estaba preso. No porque él fue desastroso, fue rebelde contra Roma, sino porque él fue obediente a Cristo, él está preso. Ahora, si Pablo, estando preso, puede buscar glorificarle a Dios, puede enfrentar una tarea tan dura de glorificarle a Dios en sus prisiones, en gozarse, en escribir, en buscar el bien de otros, ¿cuánto más no sería más fácil para Filemón poder cumplir lo que Pablo le está demandando? Filemón conocía muy bien los padecimientos de Pablo por Cristo. Y al conocer estos padecimientos, lo llevaban a Filemón a poder entregarse, a poder estar dispuesto a cualquier cosa que Pablo le pidiese. Pablo sabe que Filemón es un cristiano genuino. ¿Qué más podemos decir de Filemón? Filemón era un miembro adinerado de la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas se reunía en la casa de Filemón. Era un miembro activo en el servicio. Pablo lo llama colaborador nuestro. Esto es un término que Pablo suele utilizar con aquellos que han trabajado a su lado, o sea, que era una persona cercana, alguien que conocía a Pablo. Pablo no visitó Colosas, pero posiblemente lo conoció en el ministerio estando en Éfeso. Y Pablo apela a esta gran amistad y al carácter de este hombre para que pueda perdonar. Como vemos en el versículo 2, la carta también va dirigida a Apia. Según los comentaristas, esta mujer era la esposa de Filemón, y Arquipo muy probablemente era su hijo. Fíjense que dice al amado Filemón, colaborador nuestro, a la amada hermana y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, ¿sí? O sea, separa la iglesia del resto. Entonces, por eso están muchos de acuerdo que Apia era su esposa y muy posiblemente Arquipo su hijo, ¿sí? Pablo describe a Arquipo en 2 Timoteo como compañero de milicia. Tenía una participación activa en el ministerio. Posiblemente haya servido en su trabajo misionero con los de Colosa y la Odisea. Y Pablo también menciona a la iglesia que está en tu casa. Le escribe a Filemón, a su familia y a la iglesia que está en su casa, ¿sí? La iglesia, como ustedes saben, no es un edificio, no es una estructura, es un grupo de personas, un grupo de creyentes. Y esto lo tenían muy en claro. Ellos no tenían duda que cuando hablaba de iglesia no hablaba de una estructura, porque recién en el año 300 la iglesia se le da nombre a la estructura. Antes la iglesia se reunía en casas, hasta que en el año 300, cuando pasa lo que pasa en el Imperio Romano y la iglesia comienza a ser la religión del Estado, es que comienzan a reunirse en templos, y a esos templos llaman iglesia. Pero la iglesia es grupo de personas, es un organismo vivo, ¿sí? Hay muchas palabras para definir la iglesia según la Biblia, y por eso Pablo dice: la iglesia reunía en tu casa. La estructura, el edificio no hace a la iglesia. La iglesia son personas que están comprometidas y unidas a Cristo. Y en esta carta privada,
Pablo le está escribiendo a Filemón, pero él quería que se leyera a toda la iglesia para que ellos puedan comprender la importancia del perdón y que puedan confirmar la fe de Filemón. ¿Sí? Con esto que está escribiendo, Filemón iba a demostrar su fe verdadera. ¿Sí? La falta de voluntad de perdonar es algo que es impensado en un cristiano, y Pablo lo sabe. La falta de voluntad de perdón encierra a un cristiano con las rejas del pasado. Dios nos ordena perdonar. Dios te ordena que vos perdones. Tal como Él nos perdonó, por lo tanto, si vos no estás dispuesto a perdonar, estás en una rebelión contra Dios. Él te perdona, Él te manda a perdonar. Y si alguien no quiere perdonar, no está dispuesto a perdonar porque le hicieron daño por cualquier excusa, está en rebelión contra Dios. La falta de perdón produce amargura. En Hebreo 12:15 dice, mirad más bien, o sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe y por ella muchos se han contaminado. La falta de perdón abre la puerta a Satanás. Efesios 4:26-27 dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni deis lugar al diablo. La falta de perdón da lugar al diablo. Por eso, la falta de perdón también estorba nuestra relación con Dios. Y este llamado de Pablo al perdón no es algo que Pablo inventó, no es algo que a él se le ocurre, es algo que la Biblia nos muestra, Jesús mismo enseñó. La Biblia enseña con claridad que Dios es un Dios perdonador. Moisés habla de que Jehová es grande, fuerte, misericordioso, piadoso, es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Por supuesto que Dios tiene ese carácter perdonador, pero Dios, para poder perdonarnos, implicó un sacrificio muy grande. Dios no podía simplemente perdonarnos porque su justicia demandaba un pago. Él es el juez. Nosotros somos llamados a perdonar personas que están a la par nuestra. Dios está por encima de nosotros y Él, para perdonarnos, tuvo que enviar a su Hijo. No hay otra manera, pero sí vemos que Dios tiene un carácter perdonador. ¿Sí? Lo vemos en la parábola del Hijo Pródigo, en donde el Padre es una referencia a Dios, quien puede perdonar de una manera completa, ¿sí? Y podríamos afirmar de que ciertamente que Dios muestra toda esa plenitud de perdonar cuando Él nos perdona. Dios muestra esa plenitud cuando nos perdona, y nosotros, cuando perdonamos, mostramos ser como Dios, ¿sí? Por eso, este pedido de Pablo para que perdone es un llamado al perdón entre hermanos, o es un llamado a los cristianos a perdonar. Porque no cualquiera puede perdonar de una manera completa si no ha conocido lo que es el verdadero perdón. Entonces nosotros, cuando perdonamos, estamos reflejando el carácter perdonador de Dios, que es reflejado y claro en todas las Escrituras. Las personas del mundo pueden maravillarse en conocer algo de Dios, el perdón, cuando perdonamos, ¿sí? A los que nos ofenden. Acá le está llamando a perdonar a un hermano, pero el Señor nos manda a perdonar a uno de nuestros enemigos, ¿sí? Entonces, pero también nosotros podemos ver que Dios perdona sobre la base de nuestro perdón a otros. Porque dice Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? Entonces, este perdón que está mencionando Mateo no es el perdón amplio y completo que alcanza en la salvación. No es que no vas a ser salvo si no perdonás, aunque es una evidencia, pero se refiere a este perdón, a un continuo perdón de Dios que concede a los creyentes en su proceso de santificación. ¿Sí? Nosotros, si conocemos verdaderamente a Dios, tenemos que crecer en santidad, y este perdón muestra ese proceso, ¿sí? Y Pablo está llamando a Filemón al perdón porque conocía el carácter de Filemón. Como dijimos, entonces, el verdadero perdón solamente puede ser experimentado por aquellos que verdaderamente han sido perdonados. ¿Y qué es lo que reconoce en Filemón? Fíjense el versículo 4 y 5.
Pablo se da cuenta o reconoce el interés de Filemón por Dios. Dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tenéis hacia el Señor Jesús. Luego de la parte introductoria de la carta, Pablo elogia a Filemón, no con la intención de adularlo, sino porque él cree que un elogio sincero animaría a Filemón a poder hacer lo correcto y podría ayudarlo a resistir al pecado. Pablo lo está alentando a que él se mantenga firme en su carácter para que siga haciendo lo correcto y no sea tentado a pecar. En otras palabras, Pablo resalta las virtudes de Filemón para recordarle que ese carácter en Cristo, con ese carácter en Cristo, ahora él puede también perdonar a otros, ¿sí? Puede perdonar a Onésimo. Pablo recuerda el amor y la fe de Filemón en Cristo, versículo 5, la primera parte, ¿sí? Pablo tenía muchas referencias de Filemón. No solamente lo conocía personalmente, no solamente vino a Cristo por medio de su predicación. Epafra, el pastor de Filemón en Colosas, estaba con Pablo en Roma y tenía el testimonio de él. Tenía el testimonio de Onésimo, ¿sí? Y Pablo, cuando le desafía al final de Filemón, queda claro que Filemón llegó a los pies de Cristo por medio de Pablo. Entonces, Pablo lo conoce, Onésimo da buen testimonio al parecer de Filemón, Epafra, que era el pastor, también da buen testimonio. Entonces, por esto, Pablo da gracias a Dios haciendo siempre memoria de Filemón en sus oraciones. Y ahora le está diciendo, así como tu fe ha sido genuina hasta ahora, también será en este caso de obedecer a Cristo perdonando. Alguien que conoce al Señor y que se interesa por Cristo es alguien que está totalmente capaz de perdonar. Alguien que desea, que se interesa por Dios, es alguien que va a estar dispuesto a perdonar. Pablo sabe que Filemón va a hacer lo correcto con Onésimo y aún mucho más de lo que le está pidiendo. Los cristianos podemos perdonar porque hemos sido reconciliados con Dios. Los no creyentes no tienen esta capacidad. Como dice MacArthur, los que actúan bajo el control de la amargura, el perdón resulta muy difícil. Los que actúan bajo el control de la amargura, el perdón resulta muy difícil. Ahora, es necesario que analices tu corazón y veas si hay algún deseo sincero del Señor por agradarle, por vivir para Él. Si esto no es una evidencia en tu vida, seguramente te va a ser imposible perdonar. Y si es así, yo te preguntaría realmente si conoces realmente al Señor, si realmente has tenido un encuentro con Cristo, si realmente has experimentado el perdón de Dios por tus pecados, si realmente sos consciente de tu falta contra el Señor. Pablo también reconoce o está dando evidencia que el fundamento del verdadero perdón no es por la conveniencia ni por la simpatía, sino que es por una obediencia al Señor. Porque Él nos perdonó primero, nosotros somos llamados a perdonar. Y también reconoce en Filemón, por la multitud de sus testimonios, el interés por las personas. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tiene en el Señor y para con todos los santos. Esto es un quiasmo, parece contradictorio, parece cortado, pero comienza con amor, después da una cierta palabra y después continúa para definir el amor, ¿sí? Eso se llama quiasmo en el griego y es como que Pablo resalta el amor de Filemón hacia los santos, ¿sí? Comienza con una frase y termina la frase con la palabra que comienza, ¿sí? Entonces, este amor que menciona es un amor ágape, es un amor voluntario, es un amor que radica de la decisión, es un amor que se sacrifica, es un amor humilde, es un amor que es parte del fruto del Espíritu, es un amor que manifiesta la fe salvadora. Y este interés genuino de Filemón por las personas le da la capacidad para amar.
Si Filemón ya había mostrado amor hacia los creyentes en general, entonces el perdón hacia Onésimo no debería ser una excepción. Lo lógico es, si amas a los hermanos, demuestra también ahora con quién te ha ofendido. Ahí se iba a poner a prueba la fe de Filemón. Onésimo tiene evidencias de haberse arrepentido de su actitud. Onésimo está asumiendo el riesgo de ir a su amo después de todo lo que él hizo, con todo lo que eso implica. De que Filemón no le perdone, de que un cazador de recompensa lo agarre en el camino. Onésimo está asumiendo, porque hay una evidencia también de arrepentimiento de Onésimo. Nuevamente, el punto de reflexión es, si realmente manifestamos interés genuino por las personas, Pablo está viendo de que él tenía esa característica de mostrar amor por todos. Está desafiándolo que muestre ese amor por Onésimo. Pablo hacía memoria en sus oraciones reconociendo este amor y esta fe y su deseo de que exista una verdadera comunión fraternal, versículo 6, para que la participación de tu fe sea eficaz. Esta participación, por ahí es difícil de traducir, algunos hablan de una comunión, otras versiones, pero significa mucho más que disfrutar de una compañía de otros, se refiere a compartir la totalidad de la vida. Es como que en un sentido de pertenencia, los creyentes nos pertenecemos, ¿sí? Compartiendo la misma fe en Cristo. O sea que en el cuerpo de Cristo, la iglesia, no hay un lugar para individualismo, no hay un lugar para la indiferencia, somos un cuerpo, nos pertenecemos. Al ser un cuerpo, todos somos partes de uno mismo. Ese es el sentido que está hablando de la participación, para que vuestra participación, para que vuestra comunión sea perfecta, ¿sí? Entonces, Pablo está llamándolo a esa comunión fraternal, a esa pertenencia que hay como cuerpo. La fe y el amor verdadero llevan a un interés por esta unión, esta comunión, esta pertenencia de unos por otros. Y esta comunión cristiana se pone a prueba en situaciones de conflicto. La situación de Filemón era una situación que lo llevaría a él a poder madurar, a poder crecer, a poder poner en práctica. Al perdonar a otro creyente, sin importar cuál haya sido su ofensa, demuestra un gran interés por la comunión. O sea, no importa, yo no voy a tratar de imponer mi justicia, voy a tratar de buscar la paz y la comunión en el cuerpo. Ese es el sentido. Por lo tanto, perdonar a Onésimo no solamente iba a restaurar su relación personal, sino que también iba a establecer la armonía en la iglesia. Pablo está dando un importante mensaje de la importancia de la comunión, que trasciende la razón social. Fíjense que va hasta la relación entre un amo y un esclavo. Ahora la pregunta es si realmente se hace evidente en ti ese deseo, ese anhelo por la comunión con tus hermanos en la fe. Si aún tenés ese sentido de pertenencia. No hablo solamente del deseo de poder compartir momentos o comer algo juntos, sino si estar dispuesto a dejar tus diferencias, tu orgullo, tus sentimientos negativos, buscar el perdón, la restauración, estar dispuesto a sacrificarte, en buscar cultivar una relación, en darte, en sentir esa pertenencia. Pablo también desea que haya un completo conocimiento de la verdad. Pablo dice en el versículo 6, desea que Filemón actúe en base al conocimiento de todo el bien en Cristo. Ahora, Pablo, el conocimiento que está apelando no es meramente intelectual, sino está a un conocimiento que se manifiesta en la experiencia. Es un conocimiento que viene como resultado de estar en contacto con la verdad. ¿Sí? Poner en práctica las verdades de las Escrituras nos lleva a este conocimiento que nos impulsa a la madurez. ¿Sí? Poner en práctica lo que vos sabés va a llevar a este conocimiento que Pablo desea y el cual va a ser importante para que vos crezcas y madures. Ese es el conocimiento que él anhela. Es como que si le dijera, si comprendés lo que Cristo hizo por ti, ahora sabés qué tenés que hacer con Onésimo.
Vos ya sabés, en la teoría, lo que Cristo hizo por vos. Ahora en la práctica, haz lo que Cristo hizo por vos. ¿Sí? Ahora, yo puedo leer muchos libros de fútbol y puedo decirle, yo sé jugar al fútbol, ¿sí? Paso leyendo toda la noche y al otro día sé jugar al fútbol. Puedo tener conocimiento de cómo se juega, pero hay una diferencia enorme entre leer un libro de fútbol y la experiencia de jugar al fútbol. Hay una clase de conocimiento que no se adquiere meramente intelectual, sino que se adquiere con la experiencia. Ese aprender a jugar se lo adquiere jugando, ¿sí? Poniendo en práctica lo que sabemos. Hay una diferencia abismal entre leer y entre jugar al fútbol. Aunque ambos podemos decir que sabemos de lo que cómo jugar al fútbol, hay una diferencia. Entonces, por un lado es grato conocer las verdades bíblicas, pero el desafío es a vivir lo que sabemos de la verdad. Dios constantemente nos habla, no para meramente que algo quede en nuestro conocimiento, sino para que cambie nuestras vidas. Y vos decís, bueno, pero que Dios es santo, ¿cómo lo voy a aplicar en mi vida? Que Dios es santo te va a preservar de pecar, de ofender al Señor. Todas las verdades, por más que vos lo considere como algo meramente intelectual, tiene que llevarte a vos a vivir una vida que agrade al Señor. Siempre hay una bajada, y Pablo desea que Filemón experimente por sí mismo el verdadero conocimiento del perdón, al perdonar a Onésimo. Es como que vos sabés lo que es el perdón, ahora ponerlo en práctica, es lo que le está diciendo. Como muchos de nosotros. Quizás ustedes saben lo que es el perdón, saben que Dios nos perdona nuestros pecados, y ahora te está diciendo, bueno, ahora ponerlo en práctica. A ver, ¿a quién puedes perdonar? ¿Quién te ofendió? ¿Con quién te sentís ofendido, lastimado, dañado? Ahora es momento de poner en práctica. Y Pablo recuerda que la meta de todo lo que nosotros hacemos es darle gloria a Cristo. Dice al final del versículo 6, de todo el bien que esté en vosotros por Cristo Jesús. O sea, si Filemón realmente deseaba glorificar a Cristo, él no iba a tener reservas al perdonar a Onésimo, perdón. Lo opuesto también es cierto. O sea, si vos no tenés, o si no hay un deseo de perdonar, tampoco va a haber un deseo de glorificar a Cristo. Alguien que no tiene el deseo de glorificar a Cristo no va a tener el deseo, ni la necesidad, ni el poder, ni la fuerza para perdonar. Pablo está completamente convencido de la fe de Filemón, de que él estaba preocupado por buscar la gloria de Cristo. Por eso él está convencido de que él va a hacer más abundantemente lo que él está pidiendo. Él sabe que le va a perdonar. La vida y la fe de Filemón era un testimonio. Fíjense que al final, al versículo 7, muestra que esa fe genuina era consolación inclusive para otros. No era una mera persona. Filemón dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjense que la vida de Filemón era un testimonio que confortaba el corazón de hermanos que estaban pasando momentos difíciles. Y Pablo le recuerda cómo el amor de Filemón entonces confortó los corazones. Según MacArthur, Filemón, como le dije anteriormente, él no ejercía ningún papel, ningún rol en la iglesia, o sea, no era ni pastor, no ejercía un rol de diácono ni de maestro, aunque era un miembro activo en la iglesia. Pero era un hombre de negocio, pero era conocido por su fe. Era una persona que era conocida por ser bondadosa, una vida que buscaba bendecir a otros. Él sabía que esta persona, que era bondadosa, que reflejaba el carácter de Cristo, iba a estar dispuesta a perdonar. Por lo tanto, la reconciliación con Onésimo sería otra ocasión para poder edificar a la iglesia, poder beneficiar a otros. Pablo está diciendo, bueno, ya has sido de bendición para muchas personas, ahora continúa con esta cosa que es difícil. Perdona a Onésimo,
para el beneficio de todos, porque sabemos que la falta de perdón no es algo menor. Pablo deseaba no solamente el bien de Onésimo, el bien de la iglesia, sino el bien de Filemón, porque la falta de perdón causa daños irreparables muchas veces. Produce daño significativo en la vida de las personas, en la vida de en las relaciones entre las personas. Causa problemas severos en nuestro interior que se manifiestan de maneras diferentes. Pero si vos realmente crees en Dios, si vos realmente crees que Dios es santo y que vos en tu vida has pecado contra un Dios santo, no como Onésimo que traicionó a un amo terrenal, sino nosotros como personas que hemos traicionado a un amo santo, poderoso, que tiene el poder para destruir nuestras almas en el infierno eternamente. Alguien que es infinitamente bueno, bondadoso. Hemos pecado contra un Dios santo, que no puede ver la maldad, no se complace en la maldad. Un Dios tan santo que para perdonar tuvo que sacrificar a su Hijo. Esa es la clase de santidad, esa es la clase de Dios contra el cual hemos pecado. Y nosotros sabemos que hemos podido alcanzar el perdón gratuitamente por medio de Cristo. No tenemos que hacer nada, es confiar en lo que Cristo hizo, es aferrarnos a lo que Cristo hizo. No hay otra manera de alcanzar el perdón de Dios. No hay otra manera de poder experimentar el perdón de Dios si no es por medio de Cristo. Por eso el Señor nos desafía, te desafía que si realmente has comprendido que has pecado contra un Dios santo y aquellas cosas, aquellas faltas que vos pensás que no son nada, que son cosas menores, han sido ofensivas contra un Dios santo. Un Dios que no puede meramente pasar por alto tus pecados, sino que es necesario que haya un mediador. Que tus buenas acciones no son suficientes para que Él pase por alto tus pecados. Y quizás decir, bueno, hoy no me importa Cristo, tengo toda una vida por delante, me parece aburrido Cristo. Si esa es tu actitud, estás yendo camino a la condenación eterna. Y si hoy no puedes perdonar, si vos crees que Dios te perdonó y pensás que no estás yendo camino a la condenación, pero no puedes perdonar ofensas de otras personas, mi pregunta es si realmente has sido perdonado. Y quiero finalizar leyendo Mateo 18, después lo buscan. Del 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos, y comenzando a hacer cuentas, les fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se pagase su deuda. Fíjense la inmensidad de la deuda de este hombre. Tenía que vender todo lo que tenía, su esposa, sus hijos, para poder pagar la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido en misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solamente le perdonó, sino que le soltó y le perdonó. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo los consiervos lo que pasaba, se entristeció mucho y se refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, pero porque me rogaste. ¿No debías tú tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a sus verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano
sus ofensas, si no perdonáis de corazón. ¿Sí? Si realmente has conocido el perdón de Dios, debes comprender que nadie puede verte demasiado como has debido al Señor. Nunca vas a perdonar demasiado como has sido perdonado por Dios. Y Él ofrece abundante perdón. No importa lo que hayas hecho, no importa tu pasado, el Señor ofrece en Cristo un perdón completo, y esa clase de perdón es la que nos llama a perdonar. Si no puedes perdonar, mi pregunta es si estás seguro de haber alcanzado ese perdón. Si realmente has conocido el perdón de Dios. Y si aún no has conocido la paz que concede el perdón de Dios, es hora de que dejes de luchar con tus fuerzas, de que dejes de lado tu orgullo, porque muchas veces el orgullo te impide querer perdonar, porque es más importante lo que las personas puedan decir, es más importante tu imagen, no querer rebajarte al perdonar, te consideras como algo denigrante hacerlo. Es hora hoy de que vengas en arrepentimiento y en fe al Cristo. Y si realmente eres un hijo del Señor y te está costando perdonar, busca en el Señor ese refugio y recuerda lo que Cristo ha hecho por vos para que puedas perdonar y buscar esa restauración, para que puedas mostrar el carácter de Cristo en ti. En Cristo vas a encontrar la capacidad para perdonar. Cristo vino no solamente para librarte de la condenación eterna, sino para que vos puedas reflejar su carácter, para que puedas glorificar por lo que ahora sos en Él y para que manifieste ese carácter que Él tiene. Por eso, aquellos que han sido perdonados son los que pueden perdonar a otros. Oramos. Dios Padre, gracias